Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá esta noche. Muchas gracias por la invitación a El Faro. Yo me siento muy honrado de estar moderando la primera actividad de este foro. Me parece fundamental en esta época abrir y trabajar por este tipo de espacios y sobre todo en este momento, ¿no? En los momentos más duros y más complejos, sobre todo para el periodismo centroamericano, que en realidad la respuesta al intento de silenciar a los periodistas en un montón de países, que la respuesta de los colegas del Faro sea: hablemos más, hablemos esto y hablemos todo lo que hay que hablar. Voy a empezar directamente presentando a los ponentes de esta conversación. Por un lado está Adriana Prado Mimi, a quien posiblemente muchos de ustedes conozcan. Mimi es una profesional costarricense con amplia trayectoria en la función pública y como consultora internacional, experta en geopolítica centroamericana. Participó en procesos claves como Esquipulas I y la promoción de la igualdad de género. Ha liderado iniciativas de gobernabilidad democrática, desarrollo social y diálogo político regional. Fundadora de espacios estratégicos como el Círculo de Copán y directora de programas del PNUD. Ha sido embajadora, asesora, académica y promotora cultural a lo largo de más de 4 décadas de servicio. Gracias. Y presento a Gabriel Labrador, periodista de investigación salvadoreño con experiencia en El Faro y en la prensa gráfica. Gabo ha sido becario en medios españoles en 2009 y ha recibido reconocimientos del Colpin IPIS. Ha colaborado en medios como The New York Times, El Semanario Gato Pardo y El País. Entre 2023 y 2024 fue relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas del Salvador y trabajó también en la producción de la primera serie documental de Radio Ambulante, El Señor de los Sueños. Para empezar, a mí me gustaría dar pie a Mimi para que pueda trazarnos un panorama de la situación actual de Costa Rica y en particular de qué es lo que ha conducido a que estemos en este momento, en esta situación, a que estemos discutiendo este tema, de hecho. Y discutiéndolo con la preocupación y la seriedad. Primero que nada, gracias al Faro que siempre mantiene la luz encendida para Centroamérica, señalándonos los problemas con una valentía, creo que única, o muy especial en América Latina. Prueba de ello es el reconocimiento internacional que tienen, pero además de eso, el respeto y la admiración de todos nosotros. En el programa de Malas Compañías del Faro, Carlos Dada señaló que la democracia más longeva de América Latina, la que resistió las tentaciones autoritarias, la que resistió la desigualdad, la que creó un estado de bienestar ejemplar, hoy día retrocede a una velocidad como nunca se ha visto en América Latina antes. Sergio Ramírez, también hace pocos días, salió a poner la cara por Costa Rica, señalando que se percibe claramente la actual tentación autoritaria. Pero también Sergio señaló algo positivo, que Costa Rica podría sortear esta marea. Confieso que yo no soy tan optimista como Sergio. Saldremos de esta, sí, pero no seremos los mismos, nadie lo será. Frente al tsunami que produce este cambio de era, esta transición geopolítica mundial, seremos impactados con muchísima más fuerza en los años venideros. Ya Gramsci lo había dicho de la manera hermosamente poética, que cuando un mundo no termina de morir y uno nuevo no termina de nacer, en el interreino aparecen los monstruos. Asimismo, Gramsci enfrentó la doctrina marxista pura, señalando que en la base estructural de la sociedad están los sistemas institucionales, los partidos políticos, la prensa, la iglesia, entre otros. Hoy vivimos una crisis política
y una crisis de partidos políticos, crisis que es central, porque sin conducción política la nave no puede enrumbarse, ni se pueden resolver los problemas económicos y los sociales, ni se puede enfrentar las crisis que socavan la institucionalidad. En Costa Rica esta crisis de partidos políticos se profundiza cada día más. El 87% de los costarricenses no se identifica con ningún partido político y no se siente representado por ninguno. Y con estados disminuidos, con partidos en crisis, ¿cómo vamos a enfrentar este tsunami? Al final de los años 70 se da una enorme crisis política en Estados Unidos creada por la guerra de Vietnam y profundizada por la inflación galopante, aumentada en ese momento por la subida de los precios del petróleo de los países del Golfo. Estados Unidos abandona el patrón oro, surgen los Reagan y los Thatcher de este mundo, guiados, eso sí, por los Chicago Boys que nos imponen el neoliberalismo, la raíz del globalismo económico y financiero, la raíz de la disminución obligada del Estado. Estalla el modelo keynesiano y se elimina el Estado como gestor de desarrollo. Hago estos antecedentes porque hay que recordar de dónde viene y dónde estamos. Costa Rica, la democracia capaz de crear el estado de bienestar en América Latina, se tambalea con la crisis de los años 80. Recibe las presiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y se nos obliga a ejecutar los programas de ajuste estructural. Así el partido que había construido el estado de bienestar se ve obligado a ejecutar los PAEs y a iniciar un camino sin retorno de pérdida del modelo exitoso. Como resultado, surgen en este país dos Costa Ricas muy diferenciadas. Por un lado, la enganchada al modelo exportador de zonas francas con ganancias y salarios exorbitantes. Y por otro, la del mercado interno, la de las mayorías perdedoras desenganchadas de la Costa Rica exitosa. El Estado se debilita, la banca no responde a las políticas de Estado, se dan nuevas relaciones de comunicación digital que muestran con descaro las crecientes y vulgares desigualdades. Y lo peor, el Estado debilitado deja de ser eficiente y deja de garantizar los servicios básicos adecuados a la población. La crisis de los partidos políticos nos impide agarrar el toro por los cuernos y enfrentar las demandas ciudadanas con un proyecto país. Carecemos de un proyecto país, porque mientras existan los partidos y exista confianza en ellos, la institucionalidad se puede mantener. Pero hoy enfrentamos orfandad política y esta orfandad es la cuna perfecta para los Chávez, los Bukele, los Bolsonaro y los Milei de este mundo. ¿Y qué pasará si no se resuelve el problema político? Nos podemos ver en otros espejos. Estados Unidos aguantó la primera administración Trump, la institucionalidad la aguantó. Esta segunda administración parece que hace tambalear esa institucionalidad. Costa Rica está aguantando el primer gobierno de Chávez. ¿Aguantará un segundo? El deterioro de la referencia política es central. La crisis de representación política es hoy esencial. Una importante mayoría de los costarricenses, un 76%, sigue apoyando la democracia, y eso es bueno, pero un 16% quiere un gobierno autoritario. También sabemos que una mayoría no confía en los medios de comunicación tradicionales. Hace unos años nos salvamos dejando los pelos en el alambre de un gobierno neopentecostal, pero ahora caímos en manos de un aprendiz autoritario, populista, polarizante, que no construye, pero que es capaz de gritarle las verdades a medias a la clase política, a los magistrados, a los ticos con corona, de manera violenta y chabacana. Y la mayoría de los costarricenses aplaude. Se sienten bien, se sienten reivindicados con ello. Es interesante el fenómeno ya estudiado de una ciudadanía que evalúa mal al gobierno, no espera resultados de este, considera que es un mal gobierno y que no va a dar buenos resultados.
pero aplaude y aprueba que se acuse sin filtros y con medias verdades a quienes consideran que les han fallado o les han traicionado. En el análisis del deterioro país hay que tomar en cuenta 3 fenómenos igual de importantes que han empeorado tanto la realidad como la percepción política. Estos son la pandemia, el apagón educativo y la penetración del narcotráfico. La pandemia con el encierro, la falta de empleo y pobreza, el miedo, la niñez sin escuela y la creciente violencia doméstica. La educación, que deja de ser el vehículo de movilidad social en el país. La mayoría de nuestros jóvenes están fuera del sistema educativo, están en las calles. Como señaló hace unos días en un excelente artículo Jaime Ordóñez, solo un 43% de los muchachos está terminando la secundaria y de estos, solo un 40% está pasando las pruebas PISA sobre capacidad y razonamiento abstracto. Si usamos la regla del 3, quiere decir que solo un 20% de nuestros jóvenes están utilizando el pensamiento abstracto. El 27% de la población tiene solo educación primaria y el 61% no piensa ni siquiera ir a la universidad. Costa Rica es un país que ha dejado de estudiar. El narcotráfico está penetrando las instituciones claves, reclutando un ejército de jóvenes excluidos y destruyendo la vida comunitaria a su paso. La otrora pacífica Costa Rica se ve convertida en un sangriento campo de batalla. En América Latina solo un país ha logrado salir de esto, de lo que está demandando los tiempos. A un gran costo, eso sí, Uruguay supo resolver el tema de la representación política, ha fortalecido el papel del Estado y logrado la colaboración de la empresa privada en sus planes de desarrollo. Sus políticos supieron leer la nueva realidad sin anteponer ideologías, sin esquemas y sin análisis caducos. Porque, de nuevo, es la dimensión política la que orienta soluciones a lo económico y lo social, apoyándose en el papel central del Estado. Y esto también lo podemos ver en los países poderosos que en este momento no tienen ni crisis política ni crisis económica. Está China con un partido comunista y con una apertura de mercado. Está la India con un líder conservador religioso o Rusia con una democracia autocrática. Definitivamente lo que está en crisis es la democracia liberal de Occidente, la de Estados Unidos, la de Europa y la de América Latina. Y hay que abordar esta crisis desde lo político o nos arrastrará más. Pero volvamos al gobierno de Chávez. Vivimos en una realidad permeada por la enorme y diría, y perdónenme, pero es así, brillante comunicación política del gobierno. Pero también vivimos todos los días la vagabundería e inutilidad gubernamental. No hay plan ni proyecto político, mucho menos soluciones. Los problemas se profundizan velozmente y aquí caemos en el tema de hoy. Los costarricenses vuelven la cara y ven con admiración la, entre comillas, eficacia de Bukele en el tema de seguridad. Y mientras tanto, nuestro gobierno se justifica con que no puede resolver los problemas porque no cuenta con el poderío y el control autoritario sobre los otros poderes que sí tiene Bukele. El Faro se pregunta, ¿estaría Costa Rica dispuesta a sacrificar su democracia por la seguridad? Sabemos que la influencia de Bukele no es solo importante en Costa Rica. Bukele es admirado y considerado el mejor gobernante de América Latina según el Latinobarómetro. En Costa Rica su influencia la podemos ver en 2 vías, por la vía directa y por la vía indirecta. La vía indirecta la está padeciendo muchos países, particularmente en la región centroamericana, y es que Bukele se ha logrado posesionar como un referente del buen gobierno. A la gente pareciera que cada vez le importa menos si un gobierno se sustenta en una democracia o no. Por lo menos el Latinobarómetro así nos lo refleja.
En el mismo Latinobarómetro, Bukele sale como el personaje más popular de América Latina sobre el Papa Francisco. Particularmente en Centroamérica, su imagen es de gobierno eficaz, rápido y efectivo, que resuelve. Hay que reconocer que Costa Rica no se escapa de esta percepción. Es lamentable, pero en materia de cultura política, Costa Rica hoy no se está diferenciando del resto de América Latina. Y está claro que cualquier simbolismo asociado con Bukele en una campaña electoral podría generar más beneficios que costos. Es verdad que sí hay un sector que es crítico y que se enfrenta a estas imágenes, pero también la imagen de Bukele se fortalece todo el día porque el gobierno la alimenta constantemente. Percibo, sin embargo, y tal vez debemos esperar mediciones para confirmar esto, pero que los últimos actos autoritarios de Bukele, mucho más dimensionados en los últimos días, en que persigue a sociedad civil, a defensores de derechos humanos y a periodistas, ha empezado a restarle parte de su imagen dorada en el país. El tema de si Bukele ejerce influencia directa, debo decir con claridad que existen, por lo menos, dudas razonables de por medio. Hipótesis y dudas razonables, no tenemos las pruebas para decir es así. Si nos planteamos si está tratando de incidir con acciones concretas en los procesos electorales, no solo en Costa Rica, sino también en otros países de Centroamérica, hay algunas pruebas que validan esto. En el 2021 trataron de conformar un partido llamado Alianza Democrática Nacional, ADN, con el tío y primos de Bukele, Humberto Bukele Catán e hijos, los hijos Nayib, Yalile y Johanna, pero no pudieron completar la inscripción acá en Costa Rica. Ahora han conformado un partido político llamado Avanza, donde participa la prima de Bukele, Johanna Carolina Bukele Handal, y su esposo José Miguel Aguilar Berrocal, un muy probable candidato que muy pronto sabremos si va a ser parte de la alianza Bukele-Chávez o va a manejar su propio partido con una propuesta diferente. Hay otros elementos adicionales. El aparato de comunicación de Bukele está exportando servicios, están ofreciendo asesorías por toda la región centroamericana y venezolana, y exportando su modelo como exitoso. En las asesorías del mundo de la comunicación nos preguntamos desde hace tiempo si ya hay vínculos muy fuertes con el gobierno de Chávez, y la mayoría de los conocedores dicen que sí, que desde hace tiempo existen. Algunos van más allá y se preguntan si existe financiamiento de campañas electorales a través del Bitcoin, lo que sería aún más grave porque son fondos sin control financiero por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y que se gastarían en redes y si no, en actividades que no tienen controles directos, como por ejemplo el universo de los troles. Y esto no solo pasaría en Costa Rica, sino en otros países de América, Centroamérica. Está claro que si Bukele tuviera el control del gobierno de Costa Rica y del gobierno de Guatemala, que son dos lugares donde está apuntando, efectivamente se podría convertir en una especie de Morazán sin necesidad de invadir ningún país ni siquiera de disparar un tiro. Ya durante la pandemia realizó actos aplaudibles con estas características en las fronteras de Honduras y Guatemala. En Costa Rica está por verse si se da la unidad del partido de la familia Bukele con el partido chavista, aunque habría que sopesar en este caso si los egos de ambos líderes lo permitirían, pero la posibilidad existe. Hay un elemento que me interesa destacar, aunque también es especulativo. A partir de la visita de Bukele a Costa Rica, en la que abiertamente dijo que había que tomar medidas drásticas contra la población carcelaria
señalando que no tenían por qué vivir mejor los presos que los pobres que estaban fuera de la cárcel, el gobierno de Chávez anunció que iba a construir una megacárcel con la asesoría del gobierno de Bukele. Y para comenzar, implementó medidas draconianas en los centros de detención. Pero el proyecto de la megacárcel parece que terminó siendo flor de un día y no se habló más de las medidas de fuerza tomadas en la cárcel. Podríamos especular que esto pasó por dos razones. Una muy conocida es que este gobierno habla mucho y hace poco, pero la segunda es que posiblemente las medidas de Casa Presidencial señalaron que este proyecto no cayó bien en el pueblo costarricense. De antemano, me habían señalado expertos en el tema, que un proyecto de este tipo podría volverse en contra del gobierno porque la mayoría de los presos en Costa Rica no son por narcotráfico y asesinato, sino por delitos menores, pensiones alimenticias y narcomenudeo, entre otros. Buscaba el gobierno medidas drásticas, mucha gente tiene en Costa Rica parientes en las cárceles, porque tenemos una población carcelaria suficientemente grande. Y está bien vendido también los derechos humanos de los presos. Y la gente no quiso que se buscaran medidas drásticas contra las visitas conyugales, que no les permitieran entregarle alimentación y que además los manejaran en aislamiento. Buscaba el gobierno medidas drásticas contra los presos para dar imagen de que estaban haciendo algo contra el narcotráfico y por la seguridad, lo que en realidad, si todos lo sabemos, no está sucediendo. Quiso dar imagen de mano dura, pero no pesó el acto a su favor. Gracias por eso. Y es que hay un elemento interesante, así como quiere un hombre fuerte, la mayoría, muchos de los costarricenses, en relación a la mano dura, un 30% dice que quiere mano dura. Siempre ha habido un grupo que ha pedido mano dura en Costa Rica, por supuesto era menor, ahora con este gobierno ha crecido, pero es importante que el 60% de la población sigue apostando por mantener el modelo actual, por mantener el sistema de libertades y no está dispuesto a sacrificar valores democráticos. Este dato es muy importante. Da esperanzas de que algo se puede enrumbar en el barco. Pero a pesar de este bono democrático, nos enfrentamos a demandas insatisfechas y no hemos construido respuestas a la crisis política. Es difícil predecir el futuro, pero en este momento de interreino de monstruos, Gramsci es un faro que señala caminos cuando dice: debemos enfrentar con el optimismo de la voluntad iluminada por nuestros ideales el pesimismo que nos da la razón cuando contemplamos las duras realidades. Muchas gracias. Para empezar, a mí me gustaría tomar varios elementos de los que acabas de hablar como punto de partida para iniciar un diálogo, digamos, ¿no? Pero en principio para iniciar un diálogo no tanto sobre las intenciones de Chávez, sobre las intenciones de Bukele, sino algo que parece escapar, digamos, a todos los políticos de la región que lo usan como modelo, que son las condiciones de posibilidad que hicieron crecer una figura como Bukele, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar por esto. Es bien conocido en la región el orgullo de los ticos, no solamente, digamos, por la sociedad pacífica que tenían, digamos, sino también por el estado de bienestar que tú acabas de mencionar, por sus valores en salud, por sus valores en educación. Que claro, en los últimos años, obviamente ese tejido social se ve amenazado por el aumento de la violencia, ¿no? Entonces, yo tengo una misma pregunta de distinto sentido para ti y para Gabriel, y me gustaría empezar con Gabriel, que es el que viene de la tierra de Bukele, ¿no? Y es,
por un lado, ¿hasta qué punto tú crees que esa cohesión social, que ese orgullo, digamos, puede resistir a la tentación, digamos, de una autocracia en el sentido de si la violencia o la inseguridad en este momento logra eclipsar todo lo demás, ¿no? Y por otro lado, Gabriel, justamente te quería preguntar, en la construcción de poder de Bukele, ¿cuánto crees que su éxito se debe a que él opera sobre una sociedad donde el tejido social ha estado muy fragmentado? Fragmentado por distintos fenómenos, ¿no? Por la guerra civil, después por la violencia pandillera, pero también porque a mí me asombra que tú acabas de decir que hubo una resistencia a medidas más fuertes en las cárceles por los derechos humanos de los presos. Eso es impensable en El Salvador. Sí, totalmente. Buenas noches. Es un gusto y un honor poder estar finalmente en Costa Rica en este foro. Lo que acabas de preguntar es básicamente la explicación de cómo llega el populismo punitivo a gobernar una nación. Bukele, sin embargo, nunca prometió en campaña que iba a erradicar la seguridad, la inseguridad. No fue especialmente un discurso que él tenía. Nunca construyó su personaje ni su retórica electoral en torno a ese tema. Y sin embargo, él sabía, o al menos lo pilló muy pronto, iniciado su gobierno, que ese tenía que ser el canal por el cual su gobierno tenía que discurrir. Estamos hablando de que Bukele no lo anunció, pero él sabía que había un poder bastante tangible en las comunidades llamado pandillas, llamado Barrio 18, sus facciones, la Mara Salvatrucha. Me parece que él lo tenía muy claro y él sabía de antemano que tenía que negociar de alguna manera con ese poder paralelo, que lo iba a desafiar a él de llegar a la silla presidencial. Lo digo porque una vez, cuando él era candidato, le preguntamos en el Faro si él estaba dispuesto a entablar un diálogo razonable, transparente con las pandillas. Su respuesta fue muy ambigua. Su respuesta en aquel tiempo fue que había sectores con los que había que negociar, que había sectores que tenían el territorio bastante controlado, con los que había que negociar, y que no era no necesariamente ilegal eso. Era una respuesta muy extraña para ese momento. Ahora, eso ya te da indicios de que él sabía que ese poder paralelo, el poder de las pandillas, era real, era una dictadura básicamente, la tiranía. Y el pueblo, la gente en las comunidades, para mí estaba sumamente sometida y era muy claro en las encuestas, en los sondeos de opinión, él lo palpó desde el inicio. No le costó mucho, me parece, arrojar sus primeros programas. Por ejemplo, pasado apenas 2 meses de su gobierno, iniciado su gobierno, ya comenzó a hablar de que necesitaba dinero para su plan de control territorial. Anunció su plan de control territorial en junio, creo que el 26 de junio, algo así, y empezó a echar lodo inmediatamente a la administración anterior, la administración de seguridad, para decir, y empezó a hablar mal de los funcionarios de ese momento, uno de ellos, el exdirector de la policía, exministro de Seguridad y Justicia, que ahora es preso, bueno, estuvo preso 2 años, 8 meses preso, lo acaban de liberar, todavía está sometido en un proceso de justicia, pero lo que quiero decir con todo esto es que la gente, es claro que tenía un clamor de liberación, por decirlo así. Carlos Martínez, uno de nuestros colegas, lo decía en un podcast, creo que fue el que produjeron en El Hilo, que había la población sentía una bota en el cuello cuando se la retiran con este régimen de excepción, el estado de excepción, que vulnera tantas garantías y el debido proceso,
pues la gente ve un cambio. No se pregunta por qué el cambio o cómo y si se violaron tantas o cuáles leyes, porque ciertamente las leyes nunca habían sido tan cercanas a ellos. El modelo democrático salvadoreño, si en algo falló, me parece, que fue que después de los acuerdos de paz del 92, dejaron muy por segundo, tercer plano el tema estructural de los derechos humanos. Se creó una Procuraduría de Derechos Humanos, se creó un plan para no militarizar los cuerpos de seguridad, para que se quedaran con parámetros civiles, y eso no funcionó, no despegó. Básicamente el gobierno de Arena, que tomó el poder después de la guerra, se enfocó en temas de la bonanza económica. Iba a haber un boom económico, obviamente, y creo que ahí estuvo la apuesta. El tejido social nunca se reconstruyó. Algo muy evidente es pues, el trauma colectivo, psicológico, de mucha gente, excombatientes, exmilitares, pero también de las víctimas y de la gente que tuvo que huir de El Salvador en ese tiempo, de la gente que se quedó. Nunca se le enseñó a la sociedad que había leyes con las cuales se podían resolver conflictos. Y todo eso es caldo de cultivo para cuando en los 90 ocurren las deportaciones masivas. A propósito de este interreino, que fue una etapa en la que, claro, Clinton tenía que darle algo de comer a los republicanos de ese momento, aprueba estas reformas muy en sintonía de lo que exigía el Partido Republicano en Estados Unidos de aquel momento, y comienza esta oleada de deportaciones y que tiene un caldo cultivo bastante grande en El Salvador. Y para terminar, bueno, si no hay salvadoreño o salvadoreña que no reconozca el cambio, que no respire, creo que, nuevos aires. Nosotros como periodistas hemos entrado a lugares donde antes seguramente habría requerido una enorme logística para entrar. Hemos pateado colonias, comunidades otrora dominadas por una clica y que era sumamente riesgoso. Es palpable, y quitarle esa idea a la gente ahorita mismo de decir, está bien respirar la libertad, pero mira, el lado B de la historia no es tan fácil, sobre todo porque Bukele creó un personaje. En este momento él está gozando de la credibilidad que empezó a cultivar cuando se lanzó en política en 2011, 2012, por ahí. ¿Tú crees que el tejido social de aquí está tan roto como para permitir, digamos, que alguien con la excusa de terminar con la violencia o de reducir el número de la violencia pueda arrasar con todo? El tema de la violencia es el número uno en Costa Rica, el narcotráfico, pero no es la esencia que está moviendo a la gente que está con menos problemas. Pero la clase media se salva porque no están las barriadas populares, o si no estás metido en el lavado o en el narco, pues todavía no te llega la violencia, ¿verdad? El problema y esa revisión que se hizo de un estudio, que yo me atreví a dar datos, que todavía no se ha publicado, que dice que el 60% quiere que no le toquen el sistema democrático. Es decir, es algo que uno puede sentir que aguanta, pero antes de venir estaba viendo encuestas de apoyo al presidente en casi todas las áreas y es 60%. Si eso se traduce en la elección de los diputados en las próximas elecciones, la cosa va a ponerse muy fea. ¿Por qué? Porque va a ser lo que hizo Bukele en El Salvador, es decir, teniendo 46, el dominio y el control de la Asamblea Legislativa, pues cambio la Constitución, cambio las leyes, cambio, ¿verdad? Y me apodero de los tres poderes de la República. Y entonces ahí sí es mucho más difícil todo. Volviendo a esto, tú decías una cosa que obviamente tiene Bukele también, que son estructuras, porque ya son grupos, digamos, de comunicación brillantes, ¿no? Y entonces eso
de alguna manera pasa por encima de la realidad hoy en día, ¿no? O sea, en un afán de poder pueden estar rompiendo el mundo, literalmente. Ahora, justamente como la gente suele tomar o suele referirse a Bukele como si fuera una fórmula, yo me pregunto esto, ¿no? O sea, la fórmula de poder, hablando de una manera muy básica, pero la fórmula de control de Bukele se basó, por un lado, digamos, en la concentración absoluta del poder, y por otro lado, en la negociación con las cúpulas de estructuras criminales muy jerárquicas, muy territoriales, ¿no? Entonces, a nosotros nos explicaba un sociólogo, cuando hacíamos esta serie, que esta es un fenómeno muy salvadoreño y muy particular. Lo que yo te quería preguntar aquí es de toda esta gente, incluso de la gente oficialista que habla a favor de la mano dura, a favor de, digamos, de un modelo como sea parecido al de Bukele, ¿cuánto conocen realmente las estructuras criminales del país? O sea, ¿hay técnicos, hay expertos que conozcan realmente o simplemente es un fenómeno publicitario? No, yo creo que es más serio que eso. Es decir, de nuevo, hipótesis, ¿verdad? Y dudas razonables, pero la relación y la infiltración del narcotráfico y el lavado en las estructuras formales es real. Es real en Costa Rica, es decir, es real, fue real, por dicha se pudo parar a tiempo en la Fiscalía General de la República. Digo que se paró porque se pudo limpiar la Fiscalía, pero la presencia en la Corte y en algunos juzgados es obvia. La relación en los sistemas financieros, la relación con los empresarios y el lavado y con algunas figuras del gobierno, o sea, está ahí. Entonces aumenta el peligro, ¿verdad? Porque el juego de control del narcotráfico y de la violencia es cosmético, no es real. Ni siquiera están funcionando los escáneres. Somos el mayor exportador de cocaína, es decir, hacia Europa. Desde aquí. Desde digamos. aquí. Y eso es un cambio que existe desde después de 2016, después de la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Empieza el fenómeno con los acuerdos de paz y con el Plan Colombia. Es decir, Estados Unidos considera que Colombia es lo suficientemente grande e importante como para sacarla del todo el juego del narcotráfico, preocupada por la relación Colombia-Venezuela. Es decir, se le arma un problema muy grande a Estados Unidos ahí, entonces no le importa los daños colaterales y permite que el narcotráfico fluya por Centroamérica. En realidad es eso, ¿verdad? Es decir, la guerra sucia se inicia hacia Centroamérica y somos un país sin ninguna capacidad para defendernos de eso, ¿verdad? Sin ejército, sin policía realmente importante, sin conciencia de peligro, ¿verdad? Entonces, y muy breve, me parece que una diferencia también importante es que el narco no necesariamente está organizado con un interés político, partidario, como sí ocurrió con las pandillas en El Salvador. En El Faro hemos documentado desde 2011 diversos procesos de negociación, de acercamiento, coqueteo. Para los votos. Para los votos, para votos, para entrega de dinero, para tantas cosas, beneficios carcelarios, mejoras en reducción de penas, cero extradición. En algún momento se convirtieron en actores políticos y interlocutores válidos del sistema electoral en El Salvador. Eso creo que aquí en Costa Rica, pero con están el narco, financiando candidatos y partidos. No el partido en sí, o sea, no es que tengamos todavía un partido narco, porque no es verdad, pero en la elección de los alcaldes y elección de diputados ya hay dinero del narco circulando. O sea, eso sí es obvio. Sí. A mí me gustaría, antes de, digamos, porque acá hay un punto que me parece importante, pero antes estuve leyendo un poco hoy a la tarde sobre la visita que hizo Bukele a Costa Rica el año pasado, ¿no? Sobre cómo fue esto que querían que fuese una visita de Estado, pero al final el Poder Judicial no está alineado, el Poder Legislativo no está alineado. Y
Y lo que yo me estaba preguntando, y eso primero quiero empezar contigo, Gabriel, es, Bukele no es necesariamente un presidente viajero. O sea, viaja a CIPAC, viaja a, digamos, a lugares así. Ahora, Tiene viajes secretos. Tiene, sí. bueno, pero digamos, pero Aquí como viaja públicos, ¿no? casi todos los meses, exagerando. La pregunta es, está claro, los presidentes que lo invitan, yo recuerdo cuando estuve ahí, alguien me comentó que el equipo de Milei durante campaña lo había sondeado para tener una foto con Bukele, y él en principio como medio que dijo que no, digamos. La pregunta es, ¿de qué le sirve a Bukele tener influencia en Costa Rica? Sí, es un proceso propio de los autoritarios, de los presidentes o gobernantes dictadores en la historia de El Salvador, en la historia del mundo. Necesitan un entramado de pares que les valide. Y Bukele, pues eso hizo con Chávez. Él necesitaba un espejo con el cual rebotar su imagen de estadista, de exitoso, además porque a Chávez le interesa y ha aupado toda esa política manodurista de Bukele. Tradicionalmente, bueno, los gobernantes de El Salvador durante el siglo XX, distintos presidentes viajaban a Estados Unidos, pero también pues tenían visitas de distintos gobernantes de ejércitos o presidentes militares, etc. Habían cónclaves en ciertos países donde precisamente reforzaban esa vocación autoritaria. Necesitan esa validación porque obviamente en estados más democráticos, donde la democracia tenga otro valor, otro significado, pues ahí se le comienza a rechazar. Y eso ocurrió en la visita de noviembre de Bukele, donde en un inicio se había pensado que la Corte Suprema en pleno lo iba a recibir, pero cuando comenzó a filtrarse en los medios, en La Nación, o de que había magistrados que no querían una foto con Bukele, el autócrata, pues eso ya no le cayó en gracia a Bukele y prefirió cortar por lo sano y dijo, bueno, ¿saben qué? Mejor ya no me reúno ni con el órgano judicial ni con el órgano legislativo, solo con mi amigo Chávez. Necesita ese tipo de cosas Bukele. Ahora con el respaldo de Trump es mucho más fácil para él, pues, como saltarse este tipo de encuentros, porque ya tiene un respaldo mucho más grande que cualquier otro, ¿no? Pero eso le beneficia a Bukele porque además él tiene un interés bastante claro en proyectarse a nivel internacional en Internet. La penetración que Bukele tiene en Internet no me parece orgánica, espontánea, no toda, un gran porcentaje me parece que sí es articulada desde Casa Presidencial. Hay youtubers, influencers que ejercen una labor comunicacional que hace eco exactamente match de los voceros pagados o los ministros, los diputados, etcétera, del bukelismo. Solo para terminar, me parece que Bukele necesita también validar su estrategia punitivista y por eso Milei le causó un poco pues un poco de sombra, me parece. Por eso, cuando tomó posesión Trump, quien fue a la toma de posesión fue Milei. Bukele estaba invitado, mas no fue. Yo creo que porque no quería competir y robarse o competir por el foco. ¿Puedo añadir algo? La imagen de Bukele es mucho más grande que El Salvador, ¿verdad? Y ha logrado tener una imagen en América Latina y mundial. Y esa imagen no se desperdicia. Es decir, esa imagen no se puede quedar manejando un X territorio, pudiendo tener una influencia mayor, ¿verdad? Segundo, Estados Unidos también tiene que ver en esto. Bukele es el niño de Trump para controlar América Central. O sea, es la persona que puede, a través de él, tener el patio tranquilo, ¿verdad? Entonces hay un juego mucho más allá que simplemente
que es tener apoyo político. Segundo, Centroamérica es muy chiquita y entre más juntos estemos, más negocios, más posibilidades de inversión, etcétera, y control político. ¿Y tú crees que, porque digo, más allá de esta especie de alianza de las miserias, ¿no? De tú me formas mi Guantánamo en tu país y yo te devuelvo, digamos, a los pandilleros que pueden, digamos, ¿no? Contar cómo realmente construiste o lograste algo. ¿Tú crees que Chávez, cuál es el beneficio que logra solamente colgarse de la publicidad de Bukele, de la imagen de Bukele? Primero, creo que admira a Bukele y su capacidad de gobierno. Hay una diferencia muy grande entre Chávez y Bukele. Bukele es eficiente. Puede que no te guste la forma y para lo que ejecuta, pero dice voy a hacer un hospital y te hace un hospital, voy a hacer una biblioteca y te hace una biblioteca maravillosa, aunque no haga otras cosas, no importa, no me hagas, pero hace. Es que en este país no se hace nada. Es decir, en este país tenemos 3 años que si se terminó una autopista es porque ya había que terminarla, ya la habían dejado lista, exacto, financiada, sí. etcétera, y ni aún así se terminaba, ¿verdad? Entonces hay una diferencia y para Chávez Bukele puede hacer porque Bukele es un autócrata, ¿verdad? Entonces él quiere ser un autócrata, denme 46 diputados y yo voy a ser tan eficiente como Bukele y entonces puedo tener una buena imagen más allá de que solo Costa Rica. Hay un problema de personalidad atrás. Este señor fue echado del Banco Mundial y fue además señalado como un agresor, ¿verdad? Pudo haberse señalado si uno lee las cosas más allá de lo que la prensa dice. Y esa imagen, la única manera de eliminarla es sintiéndose poderoso y sintiéndose importante, ¿verdad? Y él quiere seguir con esa imagen. Entonces, Bukele es como a donde él quiere llegar, la verdad es esa. Y además depende del equipo de comunicación de Bukele. Y en algunas etapas dependió de la ayuda de Bukele para ejecutar ese juego de imagen. Aparte de que el señor es brillante en la comunicación, o sea, porque lo es. Pero tú que conoces también la región, por ejemplo, ¿no le funcionó en Honduras? Ni en Guatemala tampoco del todo, ¿verdad? Pero porque en Guatemala, por la situación de los dos países y por la personalidad y la manera del gobierno de los dos países. Doña Mireya no iba a permitir una entrada de Bukele. Y en Guatemala tiene lo contrario de, ¿verdad? En Costa Rica es al revés, buscan un apoyo. Bukele viene muy frecuentemente a Costa Rica. Hay una cosa que tú mencionabas, digamos, al principio cuando nos trazabas el panorama de Costa Rica, y nosotros lo hablamos mucho con Gabriel cuando trabajamos en la serie, ¿no? Que por algo también se llama El Señor de los Sueños, que depende, digamos, es por el nombre del barrio privado donde vive Bukele, pero también su gran, digamos, capacidad de venta de ilusiones, ¿no? Y de alguna manera eso también lo confirmaba cuando nosotros hablábamos con algún sociólogo, y te pregunto si lo crees así, nos decía lo que tiene Bukele, que es algo que falta en toda la región, digamos, no solamente en Centroamérica o en El Salvador, sino es la capacidad de construir una idea de futuro que pueda llegar a convencer a una gran parte de la sociedad de que vamos hacia un lado, de que tenemos un proyecto, ¿no? Yo conocí a Bukele joven, siendo alcalde de Nuevo Cuscatlán. Y lo fui a visitar y lo fui a conocer porque quería conocer el fenómeno de Nuevo Cuscatlán. Claro que para los que no conocen Nuevo Cuscatlán, es una alcaldía pequeña, pero hizo cosas maravillosas en esa alcaldía pequeña, ¿verdad? Eliminó la deserción estudiantil, logró crear trabajo para los jóvenes, creó organización en defensa de la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Y eso en medio de un Salvador que estaba bastante estacionado en ese momento. Entonces, por eso quise conocer a Bukele, ¿verdad? Y me encantó el trabajo que había hecho,
Y entonces cuando fue la alcaldía de San Salvador, bueno, ahí apareció el otro yo del doctor Merengue, empezó a aparecer, pero antes de eso también ejecutó. Están las críticas, por favor, no estoy hablando a favor, estoy hablando de logros evidentes. El logro de organización del centro de San Salvador, ¿verdad? Nadie lo había podido hacer, porque él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero lo hizo. Entonces, la imagen que tiene es la imagen de que construye. Y sobre eso es que monta los sueños y vende futuro, ¿verdad? Entonces, es una imagen que junta algunos hechos reales para vender ilusiones, es verdad. Nuestro presidente coge ciertas verdades para polarizar y enfrentar a distintos sectores, no para construir, pero sí para polarizar, y le resulta también, y lo hace muy bien. Claro, esto que de hecho, digamos, cubrió en su momento también el Faro, hay todo un proceso de cómo logró, digamos, ¿no? Despojar, limpiar, digamos, sí, claro, el centro de San Salvador, que fue, tú nos contabas, digamos, como su niña bonita, ¿no? Es como la obra que quería mostrar. Era la única, sí. Ya. No, y digamos, no quiero desafiar, digamos... No, yo estoy hablando de imaginarios. Claro. Yo estoy hablando de imaginarios, sí, y de venta de imágenes. Por supuesto. No estoy hablando de realidades, sí, ¿verdad? Y yo quiero contar lo que me pasó cuando escribí el perfil de Bukele para el Faro y para la revista Gato Pardo. Pues sí, me di cuenta que siendo periodista salvadoreño, en realidad no tenía muy claro cuál era el sustrato ideológico del proyecto Bukele. Y a base de observación muy detallada, hoy lo contaba en una clase ahí en la UCR que tuvimos, de consultar con expertos en comunicación política, me leí como 3 o 4 informes que se habían hecho diversas organizaciones para entender quién era el enemigo, así le decían en aquel momento. Pues uno va entendiendo de qué está hecho, cuál es la fibra que compone el bukelismo. Construyendo ese perfil me di cuenta que había muchos pasajes que, por supuesto, por la superficie sonaban bien, claro, porque para eso se hacen los publicistas. Y la virtud del periodismo, y esto sirve para reivindicar esto que hacemos, es que uno empieza a escarbar con la uñita y empieza a ver que hay algo que está hueco, algo que no es de la misma fibra de la que está hecha la superficie. Y así fue con todos los pasajes que me fui encontrando. La remodelación del centro, todo lo que hubo detrás, violaciones de leyes de patrimonio, que volvió a hacer hace poco, por cierto, destruyendo las losas centenarias del Palacio Nacional. Pues todo lo del mercado Cuscatlán, que se suponía que iba a ser la panacea de los mercados, hoy es un edificio totalmente sin vida, con el 70% de los locales vacíos, con una historia de sangre detrás, o sea, y todas las historias, todos los grandes hitos del bukelismo tienen un gran lado B. Sí, claro. Y eso es, claro, lo que afea el retrato que él quiere vender. Pero si no fuera por el Faro, el resto del mundo, y ojo, no es que todo el mundo lee el Faro, pero el resto de América Latina no sabría lo que está pasando en El Salvador, y el imaginario creado por Bukele sería un éxito total. Si hoy es el más famoso y el más gustado de los presidentes, sin esa información tendría una todavía mejor imagen. Total. Es muy bien manejado. Eso de que tiene, digamos, ¿no?, la publicidad, y en ese sentido es un gran publicista, la publicidad opera en el campo de los temores y en el campo de los deseos, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, para cerrar un poco lo que preguntaba antes, Chávez está siendo efectivo, digamos, ¿no?, en el campo de los temores. Está de alguna manera, construye una idea, digamos, de futuro o una idea de sociedad que operan los ticos en el campo de los deseos. No. Es decir, lo increíble es eso, que no. Entonces, el proyecto Chávez, si Chávez no estuviera, no queda nada. Es decir, porque no hay nadie
quitando a Pilar Cisneros que pueda manejar esa imagen. Lo que hay es gritarle, es como en la Revolución Francesa, córtenle la cabeza a todo mundo, ¿verdad? Porque ese es el enemigo, cortémosle la cabeza, estamos en eso. Y el costarricense, en un porcentaje muy alto, un 60%, se lo aplaude, a pesar de que lo haga con enorme vulgaridad, que no haya verdad en muchas de las cosas que dice, no importa. Si al fin alguien grita lo que hemos sentido y guardado, que desde la pandemia traemos, ¿verdad?, apretado en el pecho. A mí me parece que eso es lo que va a quedar. O sea, Chávez podrá irse, podrá no cuajar su proyecto político, pero su estilo de gobierno es sumamente atractivo para cualquier otro político que decida incursionar. Y ese es el peligro. No tendrá obras que heredar o grandes proyectos, programas sociales. Ni siquiera ilusiones. Exacto, porque se trata él siempre está criticando los privilegios de las generaciones anteriores, políticos anteriores, pero lo que sí está heredando es esta forma de hacer política. Ningún político, así como en El Salvador, se va a atrever a hacer política por fuera de este enorme carril que ya abrieron. O sea, hay políticos, aquí me parece que hay una estructura partidaria mucho más definida que en Guatemala, por ejemplo, que en Guatemala los partidos apenas tendrán pues ideología. En El Salvador el bipartidismo pues clásico está sumamente diezmado. Pero lo que quiero decir es que Chávez está heredando este enorme peligro que es hacer una política revanchista, básicamente. Exactamente. Cortemos cabezas. Sí. Como en Alicia, el País de las Maravillas, la reina de corazones. Es eso. Sí, hay otra cosa que tú decías que ahora tiene que ver con lo que tú hablabas tú hablaste varias veces de la crisis de los partidos políticos, ¿no? De la falta de liderazgo político, que es un problema en Perú, por ejemplo, claramente, digamos, es un problema, ¿no? La democracia peruana ha estado sometida, digamos, a el transfugismo político permanente, ¿no? Y hay otra cosa, que es que personajes como Bukele, que tienen esta cuestión discursiva publicitaria tan estudiada, de que supuestamente todo lo que hacen tiene que ver con la eficiencia y no con la ideología, ¿no? Esto al final siempre es una ideología de derecha, digamos, ¿no? La gente que dice yo no soy ni de derecha ni de izquierda es de derecha, habitualmente, ¿no? Es un aprovechado. Sí, claro. Bueno, no sé si derecha no, es alguien que va a terminar agarrando, sirviéndose. Claro, pero digamos, un aprovechado es al final un individualista, ¿no? Exactamente. Ahora lo que te iba a preguntar es, una de las grandes cosas que han logrado, digamos, y en Argentina se logró también antes, es convencer, digamos, no como a los jóvenes y a gran parte de la sociedad, de que la política es mala palabra y de que tener ideología es mala palabra. Las dos cosas están totalmente aceptadas en este momento en Costa Rica. Y por eso es que hablaba tanto de la política, porque sin partidos políticos y sin política, y es que me he vuelto granchana en estas épocas de cambio tan enormes, ¿cómo lo resolves? ¿Cómo resolves todo? ¿Cómo lo enfrentas si no contás con la política? ¿Verdad? Y sin embargo, para la mayoría, vos haces una encuesta, la política es mala palabra, es corrupción, es ridículo, a los más capacitados pierdo plata, si son honestos, mejor me dedico a mi profesión. Entonces, por eso decía que no era muy optimista, no son tiempos bonitos. Pero yo quiero agregar esto, que la crisis de la credibilidad del sistema de los partidarios se explica por cosas como esta. Una vez en El Salvador había un encuentro de la nacional de la empresa privada, el ENADE, no me acuerdo qué año era, creo que 2016, una cosa así. El invitado estelar para hablar esa noche, era nada más y nada menos que el expresidente Aznar de España, el PP. Y la frase de las que más recuerdo es precisamente eso. Ante la crisis de los partidos necesitamos más partidos, más ideología,
Pero el problema es que lo dice una persona como él, que claro, estaba en la trama Gürtel y etcétera. Es decir, un tipo bastante denostado, bastante criticado. Entonces, eso solo refuerza precisamente la percepción de la gente de que el sistema partidario algo tiene de nefasto, porque lo defienden personas como él. Y ese, a mí me parece que es un riesgo a la vez. Es como, pues sí tiene razón. Cuando publicamos en El Faro la historia de la candidatura única, que estaba tratando de desafiar la candidatura inconstitucional de Bukele para 2024, los partidos FMLN y Arena huyeron despavoridos cuando publicamos la nota, porque tenían miedo de que se supiera que ellos, partidos creados para dialogar con otras fuerzas políticas, estaban dialogando. Claro, un parteaguas ese momento en el que los partidos que estaban dialogando, de repente les dio pena en público, vergüenza, que la gente supiera eso. Es una crisis enorme, me parece, porque ni los propios partidos saben cómo enmendar sus metidas de pata. Por eso aparecen los monstruos. Sí. Ya. Tú estabas diciendo recién de que, claro, como la mayor capacidad de Chávez es destruir, ¿no? O sea, no se le ha visto aún, digamos, como su capacidad de construcción, pero lo que sí hace muy bien y comunicándolo muy bien, es destruir, ¿no? Y ahí creo que es una de las últimas preguntas antes de redondear y dar paso, digamos, a preguntas de la audiencia, ¿no? Pero iba a ser una pregunta muy elemental y justamente asumiendo que no todo el mundo en la política es así. ¿Cuánto crees que parte de su éxito, y pregunto lo mismo para Bukele, tiene que ver en realidad como con la falta de escrúpulos, ¿no? Con la posibilidad... Total, porque no tiene la mínima control moral, personal, para evitar la mentira. Es decir, la capacidad de decir las mentiras más increíbles, o sea, hacer una cosa hoy y mañana decir que hizo lo contrario, eso es permanente. Y para eso no tenés que tener Pepito Grillo, porque si no Pepito Grillo te estaría diciendo que estás mintiendo. Entonces sí, hay algo que es un poco patológico eso. Sí, y que bueno, Bukele, por ejemplo, cuando miente, lo hace, o cuando hace poco, el 1 de junio, dijo, me vale si me llaman dictador. Eso no es tener escrúpulos, ¿no? Pero, obviamente, pero lo hace argumentando su idea, anclándola en un bien mayor. Claro. Entonces ahí hay una apelación. Por eso construye más. Su convicción de que, claro, una de las cosas que siempre analizábamos cuando uno lo ve, que algo que lo hace tan efectivo es que, en parte, él se cree lo que dice. O sea... Sí, yo tenía esa duda antes, pero ahora creo que no. Creo que no. Sí, no, yo creo que no se bueno, él sabe que tiene que decir eso porque lo tiene que decir. Es lo que le toca en este momento. Creo que tiene una enorme crisis de identidad a esta altura. Igual que Ahora, nosotros cuando estábamos investigando para la serie, un alto directivo de una organización importante de derechos humanos nos decía: yo tengo que pedirle a mi equipo que no salte a, digamos, a protestar, a quejarse, a denunciar cada vez que Bukele viola los derechos humanos, porque él decía, nosotros creemos que viola los derechos humanos para distraer la atención. O sea, lo que ha entendido es que a la gente o a su población o a su base política no le interesa. Y yo creo que sí, yo creo que es un señuelo en el que muchas organizaciones, con justa razón, han caído. Es decir, no quiero decir que no es un trabajo loable lo que hacen Cristosal, FESPAD y tantas otras organizaciones, pero sí yo creo que ha servido para que Bukele concentre poder y concentre riqueza, él y su grupo familiar. O
son cosas menos trazables, menos detectables, y sin embargo la prensa lo ha hecho. Pero eso además le sirve a Bukele pues, para que se identifique un enemigo externo que todos pueden atacar, no solo él, sino que el pueblo. Entonces sí le sirve para múltiples causas, pero principalmente para acrecentar su patrimonio también. Distrae, sí, porque él es un prestidigitador, lo decíamos en el podcast. Mientras con una mano está pues mostrando algo al pueblo, con la otra está haciendo algo en lo que nos tardamos 6 meses, 1 año en saber qué fue lo que pasó. Con el Bitcoin aún tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas, ¿para qué sirvió? Ya hay ciertos indicios que nos conducen a la Casa Blanca, pero son indicios. Dudas razonables. Dudas razonables. Sí. Es el mismo modelo, exactamente aplicado de manera diferente. El presidente Chávez desde el primer día puso la agenda de discusión nacional. Se discute y se habla en los medios de comunicación lo que él quiere todos los días. Y distrae con eso cualquier investigación. Hay una acusación de que están eliminando los humedales en Limón, en Gandoca. Y es el primer escándalo en que se le enfrenta un porcentaje alto. Inmediatamente busca un escándalo político y la Asamblea Legislativa se desvía y se dedica a hablar del escándalo político y nos olvidamos de Gandoca. O sea, todas las semanas nos tienen un baile y por más que uno le diga a los diputados, a los políticos, a los periodistas, no caigan en el juego, claro, caen, porque es demasiada rica la carnada que les ponen. Me están pidiendo que redondee para que podamos dejar unos minutos para que la gente haga preguntas, pero para redondear, yo iba tratando de dirigirme a tener una luz de esperanza. Y entonces, tú decías, él estaba diciendo justamente, que es algo que yo creo también, que Bukele entendió que por lo menos a su población, a sus votantes, no le importaban los derechos humanos, ¿no? Y entonces, que era ganancia en todo sentido, digamos, para él. Tú estabas cerrando tu ponencia inicial diciendo, no pudo, digamos, implementar determinadas medidas en las cárceles, porque la gente y los familiares de los presos se han opuesto a eso. Entonces, me gustaría, si puedes contarnos, si tú crees, digamos, que la gente aquí todavía le interesa determinados principios humanos más allá de sus intereses. Eso está claro, sí les interesa. El asunto es mucho más cercano y un año plazo y mucho más táctico, ¿verdad? Y es si gana la Asamblea Legislativa o no en las próximas elecciones. Y si el 60% de la población cree que la Asamblea y la Corte no le permiten al gobierno hacer lo que tiene que hacer, pueden votar perfectamente los 46 diputados y ahí sí estamos en peligros mayores. Ahora, si alguna propuesta de las que hay políticas, no siguiendo la línea de Chávez, sino algunas de ellos más bien anteponiéndose a la línea de Chávez, gana, pues habría esperanzas, ¿verdad? Pero ya estamos a un año de saberlo. Pero aún así, claro, en 2026, ¿no? Pero aún así lo que tú estás hablando es un modelo un poco diferente, porque la fórmula Bukele es no solamente la concentración de poder, la desmantelación del Estado, sino mantener un elevadísimo nivel de popularidad. Aquí también. Es desmantelación del Estado y popularidad al mismo tiempo y sin hacer obra. Ya. Eso es brillante. O sea, es que es impresionante. Y Gabo, para cerrar, hoy a la mañana cuando conversábamos justamente de esto, ¿no? De qué pasa con los países que tienen esta seducción por las figuras, digamos, autoritarias, y cómo también, de alguna manera, una cosa que les favorece es la imagen de que no tienen ningún tipo de resistencia, que es algo que obviamente el periodismo, por ejemplo, desmiente, ¿no? O sea, el periodismo muestra las grietas que no quieren que se vea. Tú me hablabas de algo de lo que yo no sé mucho porque no he seguido, que es de la resistencia a la minería.
Ahí creo que esa es una muestra de la movilización ciudadana más histórica y que ha logrado permear capas sociales de diverso tipo. La minería estuvo permitida por mucho tiempo, pero una comunidad, sobre todo en el norte de El Salvador, Victoria, donde se lograron organizar también y articularon esfuerzos con la Iglesia Católica, academia, donde se demostró que había un riesgo fehaciente de contaminación y que lograron convencer a los partidos políticos de que era una locura seguir con la minería. De tal manera que en el 2017 logran la prohibición de la industria, se instala una moratoria que es básicamente más candados para cualquier permiso de extracción minera. Bien, con Bukele, cuando gobernó en 2019, comenzaron a haber señales preocupantes. Se metieron un foro de gobiernos de minería verde, una cosa así. Se reabrió una oficina encargada de la minería en el Ministerio de Economía. Y hubo otras señales preocupantes y la comunidad en Santa Marta, en Victoria, comenzaron a organizarse nuevamente. Es probablemente la manifestación que está aglutinando por ahora más voces críticas, junto al feminismo y junto a la marcha del orgullo, por ejemplo, del orgullo gay. Son las manifestaciones cívicas más grandes en El Salvador y básicamente la antiminería, donde participó Ruth López, la abogada, la prestigiosa abogada recientemente capturada, se ha convertido por ahora en un punto de unión y de manifestación colectiva frente a la tiranía. Y la gran pregunta es, pues sí, ¿qué va a pasar? Porque ya hay camiones, ya hay extracción llevándose a cabo en ciertos cerros, en algunas montañas, ya hay ríos que están comenzando a secarse y la maquinaria aplastante, opresiva, el entramado represor de Bukele también está creciendo. No sé, termino esto con mucho pesimismo, pero así como en Guatemala ha habido resistencia, así como aquí hay un caldo de cultivo en Costa Rica, donde la ciudadanía creo que está más consciente de sus derechos. En El Salvador todavía hay memoria y las heridas nos duelen, las que nos dejó la guerra. Mis padres están volviendo a pasar por lo mismo, los padres de muchos aquí. Y esa es memoria muscular, digo yo, que nos va a permitir reaccionar de alguna manera, ojalá. Ya. Obviamente no vamos a terminar, digamos, un conversatorio así sacándonos del pesimismo, pero me gusta mucho, digamos, lo que acabas de decir. Me gusta mucho también pensar en la posibilidad de la resistencia, aún en los momentos en los que la represión es más dura. Y me gustaría destacar algo que decía Mimi hace un ratito también, y es que si no fuera, digamos, por el periodismo y por otro tipo de resistencias, ¿no? Pero por el periodismo, Bukele sería mucho más efectivo fuera de El Salvador en términos de su imagen, de lo que ha construido, ¿no? de su imagen sin grietas. Y Mimi, no sé si te gustaría decir algo para cerrar, igual vamos a dar paso a preguntas, pero yo me quedo con que si Chávez no saca a los 46... hay esperanza. Hay esperanza. Hay una, como dice Gramsci, podemos tener ilusión. Podemos tener ilusión.